La niebla de primera hora de la mañana proyecta sombras intensas sobre las fachadas de ladrillo y los escaparates cerrados. Un leve crujido se escuchó en la radio, señalando el momento de acción cuando se llevó a cabo la orden de Midwa Blitz. A través de la calma forzada, la operación estalló, se rompieron puertas y una luz blanca inundó habitaciones antes invisibles a los ojos de las fuerzas del orden. Los agentes se amontonaron y la mayor redada de varias agencias en el medio oeste de Estados Unidos para 2025 estaba en marcha. En ese momento, lo que parecía ser una redada rutinaria de inmigrantes indocumentados se aceleró. Cuando los agentes federales se dieron cuenta de que no estaban simplemente deteniendo a personas, estaban destruyendo el centro neurálgico de un imperio de narcóticos multimillonario. Habían entrado en mucho más que una red de inmigrantes. Habían sorprendido al centro logístico oculto de un cartel. Durante años, el sistema federal había tratado los flujos de tráfico de personas y las rutas del narcotráfico como desafíos paralelos, pero esa noche esas líneas convergieron. Cuando las luces brillaron y los agentes irrumpieron, la verdad salió a la luz. La red a la que se habían dirigido estaba utilizando los flujos migratorios como encubrimientos mientras trasladaba toneladas de narcóticos ilegales y escondites de armas a través de las fronteras estatales sin ser detectados. Esto no fue una patrulla fronteriza, fue una guerra urbana dentro del corazón de Estados Unidos. Pero cuando amaneció en Chicago, una pregunta persistía por encima del humo y las sirenas. ¿Cómo logró un cártel extranjero construir todo un imperio dentro de Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta hasta ahora? Quédese con el poder militar para descubrir cómo este ataque cambió la guerra de Estados Unidos contra los cárteles. No olvides suscribirte para no perderte lo que sucede a continuación. En las frías horas previas al amanecer, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Agencia Antidrogas, DEA, y la Oficina Federal de Investigaciones invadieron 3 zonas distintas de Chicago, La Villita, Cicero y Joliet. La operación se desarrolló con una precisión que delataba su escala. Las unidades terrestres se movían en conjunto con helicópteros de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados sobrevolaban el lugar, con sus sensores cortando la oscuridad. Las puertas fueron forzadas una tras otra, los sospechosos fueron sometidos y en algunas zonas el silencio se rompió cuando sonaron las ráfagas, lo que obligó a los equipos SWAT a responder con gases lacrimógenos y balas de goma. En una casa de ladrillo aparentemente común y corriente, de 2 pisos de altura, ubicada en un vecindario donde el café matutino y la entrega a la escuela eran la rutina habitual, los agentes de la DEA detectaron banderas rojas que hicieron sonar las alarmas, las paredes del edificio fueron reforzadas con placas de acero. Una red de cámaras de vigilancia dedicadas barrió el perímetro y un fuerte olor químico inundó el hueco de la escalera. No cuadraba con una residencia típica. La decisión fue tomada. La orden emitida. Cuando la puerta principal se abrió hacia adentro, los agentes descubrieron lo que parecía más un búnker militar que una casa suburbana. Filas de sacos sellados se alineaban en el suelo. Cada uno tenía impresión en español, estampada con los códigos de envío mexicanos. La cantidad de paquetes reflejaba un nivel de organización y capacidad que iba mucho más allá de simples escondites. Se trataba de un enorme centro de tránsito de narcóticos, disfrazado tras las fachadas de la vida cotidiana. Lo que parecía una casa inocua resultó ser el embudo central de la red logística de un importante cártel dentro de Estados Unidos. En otras palabras, la operación no consistía simplemente en interceptar inmigrantes o capturar a delincuentes aislados. Este fue un ataque al corazón de una máquina transnacional de contrabando de drogas. Para apreciar la gravedad de este momento, hay que hacer una pausa y considerar las implicaciones. La integración del contrabando de personas y el tráfico de narcóticos bajo un mismo techo significa que las líneas entre la aplicación de la ley de inmigración y las operaciones antidrogas se difuminan peligrosamente. Un edificio en un tranquilo barrio de Chicago ocultaba tanto la vulnerabilidad humana como la actividad criminal. El resultado fue una tormenta perfecta. Los migrantes en tránsito servían de camuflaje para cajas de metanfetamina, cocaína y armamento que circulaban sin ser detectados. Los agentes descubrieron pruebas de que la red se había instalado en lo más profundo de la estructura de la ciudad. Negocios que parecían legítimos, una lavandería, un depósito de camiones, una pequeña tienda minorista, funcionaban como fachadas.
El dinero fluía en libros de contabilidad poco archivados, el efectivo se lavaba a través de facturas y los bienes físicos se movían al amparo del comercio legítimo. Lo que pasó en esa casa expuso un método. En lugar de simplemente cruzar la frontera y aterrizar en áreas remotas, el punto final de entrada de la pandilla penetró el interior, utilizando el anonimato urbano como escudo. Mientras los agentes de primera línea manejaban el lado cinético de la operación, los investigadores que monitoreaban las huellas digitales comenzaron a rastrear rastros financieros que iban desde Texas hasta Chicago, México y Centroamérica. Lo hicieron en tiempo real, respondiendo a los acontecimientos a medida que llegaban al suelo. Esa convergencia de la fuerza física y la ciberinteligencia marcó un cambio en la forma en que las fuerzas del orden libraron la guerra contra el crimen organizado. Y lo mejor es que nada de esto habría sido visible si la operación se hubiera apegado al pensamiento convencional. El cartel se adaptó, se mezcló y golpeó desde dentro. El hogar convertido en fortaleza estaba a la vista, pero su verdadera función permaneció oculta hasta que la explosión de fuerza arrancó su camuflaje. Si esta fortaleza en Brighton Park era solo una rama de la red, ¿a dónde conducían a continuación todos esos mapas digitales y rutas cifradas? Entraron en un laberinto. Las paredes de hormigón se tragaban el sonido, los cables serpenteaban por el techo y cada puerta chocaba con otra puerta. El almacén de Brighton Park no parecía un escondite. Parecía diseñado, como un búnker que alguien hubiera rediseñado para respirar dinero. Los agentes se trasladaron de una habitación a otra, cortaron las luces con haces de mano, llamaron claramente y luego encontraron algo nuevo. Una pared falsa detrás de un panel de interruptores, un centro de cámara escondido en una rejilla de ventilación, una trampilla en el suelo que se abría a un estrecho espacio de acceso repleto de paquetes envueltos en plástico. Era el tipo de defensa en capas que uno esperaría de un laboratorio seguro, no de un edificio encajado entre un estacionamiento de camiones y una calle del vecindario. La resistencia llegó en ráfagas. 2 hombres intentaron sujetar una escalera con armas largas, pero luego se doblaron bajo el peso de las granadas aturdidoras y un empujón que no cesó. Cuando el humo se disipó, los agentes habían inmovilizado a los sospechosos en el muelle de carga y a lo largo de la barandilla del entresuelo. Los arrestos aumentaron y con ellos, el panorama se agudizó. Este no era un depósito aleatorio. Los palés llevaban marcas idénticas. Las cajas estaban estampadas con códigos de ruta mexicanos, y los documentos de transporte, los pocos que había, incluían los mismos nombres de pequeñas empresas que existían en papel, pero no en ningún escaparate visible. Parecía una empresa de logística, porque eso es lo que pretendía ser. Entonces la balanza apareció a la vista. Filas de sacos sellados se extendían a lo largo del concreto, selladores industriales descansaban calientes sobre una mesa de metal y un libro de contabilidad, mitad papel, mitad capturas de pantalla, rastreaba los envíos de la misma manera que un almacén rastrea el inventario estacional. Los agentes comenzaron a catalogar los narcóticos por cajas y las armas de fuego por estantes, midiendo la sala en tonelaje y en docenas en lugar de en gramos o un puñado de armas. Chicago ha visto antes incautaciones de cárteles de esta magnitud. Los casos federales vinculados a organizaciones con sede en México han documentado oleoductos de cocaína de varias toneladas y grandes salas de efectivo y armas en la región, prueba de que los principales grupos traficantes tratan a la ciudad como un centro de distribución. A nivel estatal, la inteligencia de la DEA ha advertido durante mucho tiempo que los cárteles mexicanos, especialmente Sinaloa y CJNG, dominan las cadenas mayoristas de suministro de drogas de Illinois, aprovechando las carreteras, ferrocarriles y corredores aéreos del estado para transportar narcóticos hacia el Medio Oeste. El papeleo explicaba el disfraz. Los conocimientos de embarque hacían referencia a productos agrícolas, autopartes y artículos de limpieza, enviados a través de proveedores fantasma que parecían pequeñas empresas normales. Ese manual no es hipotético. Las presentaciones del Departamento de Justicia y los recientes procesamientos en Chicago describen nodos de almacén vinculados a empresas de transporte por carretera y talleres de automóviles que enmascaraban los movimientos de heroína y cocaína con tráfico comercial rutinario. Aquí el patrón se repitió. En una estación de trabajo, las plantillas de facturas estaban al lado de las etiquetas de envío. En otro,
Una hoja de cálculo enumeraba las iniciales de los conductores y puntos de referencia como Naperville, Sugar Grove y más lejos, hasta Missouri e Indiana, ciudades que se leen como recados hasta que recuerdas cómo funciona realmente la distribución interestatal. Lo que hizo que este sitio fuera diferente fue su columna vertebral digital. La sala de operaciones, 4 monitores baratos, una torre potente, contenían la memoria de una empresa, clientes de chat cifrados con menús en español, una carpeta de claves rotadas y una lista de contactos marcada como Guadalajara. Nada de eso son conjeturas sobre las capacidades del CJNG. La DEA ha evaluado repetidamente que el grupo combina una disciplina violenta con sofisticadas redes de transporte y lavado de dinero, y se ha expandido más allá de México con un alcance estilo franquicia. En Illinois, los analistas han advertido que la logística de los cárteles, que se apoyan en transportistas legítimos, luego desaparece en el anonimato urbano en el último kilómetro. El almacén se ajustaba a esa advertencia como un modelo. Mientras los equipos de pruebas trabajaban, un descubrimiento hizo que la habitación quedara en silencio, una pequeña caja fuerte detrás de un gabinete de herramientas rodante, con el teclado pegajoso de polvo. En el interior había unidades extraíbles y una sencilla memoria USB etiquetada solo con una fecha. Cuando los forenses lo montaron, una serie de hojas de ruta poblaron la pantalla, 7 corredores codificados por colores que cruzaban el Medio Oeste, conectando los depósitos alimentadores con Chicago y luego con otros estados. El diseño reflejó lo que los investigadores en casos nacionales anteriores han trazado: corredores multiestatales que dirigen el producto a granel hacia centros del interior antes de desplegarse nuevamente. Excepto que ahora las rutas se trazaron desde el interior de los propios archivos de la operación. Si el FBI acabara de exponer el imperio digital del cártel, ¿qué pasaría cuando esa guerra oculta se extendiera repentinamente a las calles de Chicago para que todos la vieran? Cuando el polvo se asentó sobre Brighton Park, la batalla pasó de las calles a las pantallas. Dentro de una instalación segura del FBI, especialistas en ciberforense activaron filas de computadoras portátiles, teléfonos y discos duros encriptados confiscados durante la redada. Lo que encontraron en el interior no fue caos sino precisión. Libros de contabilidad digitales, cronogramas de transferencias y un sendero de comunicación codificado que conectaba Chicago con la ciudad de Panamá y Guadalajara como arterias de un organismo financiero. Cada dispositivo parecía contar un fragmento de la misma historia. Esta no fue solo una operación de drogas. Era un sistema financiero construido para sobrevivir a cualquier cosa que no fuera la luz del sol. Trabajando con terabytes de datos, los analistas mapearon miles de transacciones cifradas. Escondido bajo capas de enrutamiento VPN e intermediarios extraterritoriales, el equipo comenzó a armar una red de billeteras criptográficas y transferencias bancarias que movían millones en pequeños pulsos cronometrados. Según informes federales citados más tarde por Reuters y CNN, más de $12 millones en activos fueron congelados durante la operación Midway Blitz. Los fondos que los investigadores confirmaron estaban siendo canalizados a través de compañías fantasmas panameñas y cuentas de compensación mexicanas utilizadas por el cartel de Jalisco Nueva Generación. El rastro reveló algo inesperado: el uso por parte de la red de pequeñas empresas cotidianas como fachadas de blanqueo. Sobre el papel, parecían inofensivos. Una lavandería, un taller de carrocería, una pequeña empresa de transporte. Pero dentro de esos muros anodinos, el dinero se estaba estratificando y reciclando hasta que reingresaba a la economía legítima como capital limpio. La estrategia era simple pero devastadoramente efectiva. Cada tienda generó suficiente flujo de efectivo legítimo para que los depósitos irregulares parecieran rutinarios. Esta misma técnica ha sido señalada repetidamente en informes del Departamento de Justicia sobre el financiamiento de los carteles, que describen cómo las ganancias de las drogas pasan de las cobranzas locales en efectivo a depósitos estructurados, finalmente, a cuentas en el extranjero que desaparecen detrás del papeleo corporativo. A medida que se acumularon rastros digitales, surgió otra capa de corrupción. Varias transferencias marcadas se cruzaron con proveedores municipales y donantes políticos en Illinois. Si bien los investigadores no han nombrado públicamente a las personas, los memorandos internos a los que NBC News hace referencia sugirieron posibles esquemas de soborno que involucran oficinas de licencias y permisos de inspección,
pequeñas ventajas adquiridas para mantener invisibles a las empresas fantasma del cartel. Para los agentes cibernéticos que revisaron los datos de ES, quedó claro que el campo de batalla había cambiado. El cartel moderno no necesitaba cruzar fronteras con maletas llenas de dinero en efectivo. Solo necesitaba un teléfono inteligente, una hoja de cálculo y un contable que supiera qué códigos bancarios explotar. Las transacciones se dividieron en cientos de micropagos, cada uno por debajo del umbral de notificación, y cada uno de ellos pasó desapercibido a través de filtros automatizados. A partir de ahí, los fondos saltaron de un continente a otro en milisegundos. De Chicago a Panamá, de Panamá a México y de regreso a Estados Unidos como préstamos corporativos o tarifas de importación. Los agentes rastrearon una cadena particular de pagos que comenzó con un negocio de transporte por carretera en Cicero. Todos los viernes depositaba modestas sumas en una sucursal bancaria de las afueras. Luego, esos fondos se agruparon en un fideicomiso administrado en Kansas, luego se enviaron a una firma de inversión en la Ciudad de México y finalmente aparecieron en Panamá como un dividendo de consultoría. Fue elegante, deliberado y casi legal. Al final de la segunda semana, los equipos forenses habían hecho un panorama completo. Más de una docena de empresas extraterritoriales vinculadas al ala logística del CJNG estaban ahora expuestas, y todas ellas habían tocado bancos estadounidenses. Los descubrimientos obligaron al Departamento de Justicia a coordinarse con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro para señalar los patrones para una futura detección. Pero la revelación más inquietante no tuvo que ver con la tecnología o la contabilidad, sino con la proximidad. Los mismos sistemas que procesaban su cheque de pago o el pago de su hipoteca habían movido durante años las ganancias de la violencia de los cárteles con indiferencia matemática. La barrera entre el crimen y el comercio ya no era un muro, era una línea fina como el papel escrita con tinta digital. Y esa es la inquietante verdad que reveló la operación Midway Blitz. Cuando el dinero viaja más rápido que la ley, la justicia tiene que aprender a perseguirlo en tiempo real. Pero mientras Chicago debatía el costo de la victoria, una pregunta se cernía sobre Washington. ¿Qué pasaría si el cártel no fuera derrotado en absoluto, sino que simplemente trasladara su campo de batalla al siguiente estado? Cuando terminaron las redadas, Chicago no se quedó en silencio, estalló. A la noche siguiente, las calles de la ciudad se llenaron de cánticos, pancartas y luces de cámaras mientras cientos de personas se congregaban frente a los edificios federales exigiendo respuestas. Los activistas comunitarios afirmaron que los agentes de inmigración habían detenido a trabajadores inocentes y que las familias estaban divididas en la confusión. Su indignación se extendió rápidamente por las redes sociales y, en cuestión de horas, las palabras Operación Midway Blitz se hicieron tendencia en todo el país. Pero dentro de los muros de cristal del Comando Federal, los funcionarios vieron los mismos acontecimientos a través de una lente muy diferente. Para ellos, no se trataba de migración, sino de seguridad nacional. Los presentadores de televisión reprodujeron las imágenes en bucle, filas de paquetes de narcóticos sellados, estantes de rifles y una mesa llena de teléfonos encriptados. Cada imagen tenía su propio valor de SOC. Según un informe de ABC News, se recuperaron más de 4,3 toneladas de metanfetamina y cocaína, suficientes para inundar varios estados de Estados Unidos y con un valor estimado de $600 millones en las calles. Otro segmento de CNN destacó las 37 armas y 2 lanzagranadas encontrados en el almacén de Brighton Park, evidencia que desdibuja la línea entre el tráfico de drogas y la planificación paramilitar. Para los espectadores de todo el país, la pregunta no era solo cómo un cartel podía esconder tanto dentro de una ciudad estadounidense, sino cuánto tiempo había estado allí. Entre bastidores, los periodistas comenzaron a descubrir el nivel de coordinación que había hecho posible la huelga. La operación Midway Blitz no fue una redada de una sola agencia, fue un plan. Y se rastreó los movimientos humanos y de carga. La DEA monitoreó rutas de drogas y envíos de precursores. El FBI rastreó comunicaciones cifradas y transferencias de dinero, y el Departamento de Seguridad Nacional proporcionó una fusión general de inteligencia. Ese marco de múltiples agencias les permitió sincronizar arrestos, congelaciones financieras e incautaciones cibernéticas en tiempo real.
Fue una de las primeras misiones nacionales en tratar el crimen organizado como una amenaza a la defensa nacional y no simplemente como un problema de aplicación de la ley. Desde un punto de vista táctico, ese cambio fue importante. Las redadas tradicionales alcanzan objetivos, incautan contrabando y siguen adelante. Pero en Midwa Blitz, cada equipo desempeñó un papel específico en una única red operativa. ICE bloqueó corredores de escape a través de datos de inmigración. Las unidades de la DEA rastrearon las sustancias químicas hasta sus proveedores. La rama cibernética del FBI siguió rastros de dinero digital que conducían directamente a cuentas cifradas en Panamá y México. Esta unidad de esfuerzo, derecho, finanzas y tecnología se convirtió en la columna vertebral de las operaciones. Más tarde, analistas federales dijeron a NBC News que el modelo probablemente influiría en futuras acciones contra los cárteles en ciudades como Houston y Los Ángeles, donde la migración criminal y el lavado de dinero se superponen. Si fueras un planificador de seguridad nacional, ¿qué harías a continuación? ¿Extendería este modelo por todo el país o lo mantendría contenido antes de que desdibuje la línea que debía defender? En las semanas posteriores a la operación Midwa Blitz, la victoria no trajo descanso. Trajo impulso. Lo que comenzó como una operación en Chicago rápidamente se expandió hasta convertirse en una búsqueda en 3 estados que se extendía por Indiana, Missouri y Wisconsin cuando las agencias federales se dieron cuenta de que el almacén de Brighton Park era solo un nodo en una red mucho más grande. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a través de informes oficiales que se habían emitido nuevas órdenes de allanamiento y citaciones financieras en todo el Medio Oeste, dirigidas a empresas y cuentas que se cree que están vinculadas al cartel de Jalisco Nueva Generación. El método de vigilancia pasó de las botas en el suelo a los ojos en el cielo. Los camiones radar y las flotas de drones del Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a rastrear rutas de camiones interestatales en tiempo real. Las carreteras que alguna vez estuvieron llenas de tráfico de carga ordinario ahora llevaban una capa silenciosa de seguimiento digital, lectores de matrículas, escáneres infrarrojos y reconocimiento aéreo que alimentaba datos a los centros de fusión en Illinois y Washington, D.C. Un informe de CNN lo describió más tarde como el mayor seguimiento coordinado de rutas de transporte nacionales desde el 11 de septiembre, aunque los funcionarios se negaron a confirmar cifras exactas. Cada escaneo reveló más conexiones. Los camiones registrados para pequeñas empresas de logística en Joliet y Cicero reaparecieron con nuevos propietarios en Evansville, Indiana y más tarde cerca de St. Louis, Missouri. Las cuentas bancarias vinculadas a esas empresas habían estado moviendo silenciosamente fondos y patrones idénticos a los descubiertos en Chicago. Pequeños depósitos, retiros rápidos y transferencias recurrentes a través de intermediarios panameños. El descubrimiento obligó al FBI a declarar la fase 2 de la investigación, una escalada que convirtió una redada en toda la ciudad en una persecución regional. Según un informe de NBC News, varios sospechosos de alto nivel, incluido un coordinador financiero conocido con el alias del GRIE, huyeron hacia el oeste, a St. Louis, pocos días después de los arrestos en Chicago. El grupo de trabajo sobre fugitivos del FBI comenzó a rastrear las comunicaciones entre estas figuras y servidores en el extranjero que se cree albergan libros de contabilidad cifrados para las operaciones del CJNG en América del Norte. Lo que descubrieron cambió la forma en que los agentes veían al enemigo. El CJNG no se estaba comportando como una pandilla. Funcionaba como una corporación. Mientras los analistas recopilaban datos de las cuentas bancarias recientemente monitoreadas, tropezaron con algo alarmante. La inteligencia de la red de ejecución de delitos financieros del Departamento del Tesoro señaló una nueva táctica. En México se preparaban envíos etiquetados como ayuda humanitaria, con destino a Estados Unidos. Dentro de esos contenedores, los investigadores sospechaban que había narcóticos escondidos entre suministros médicos y materiales de socorro. La artimaña fue a la vez elegante e inquietante, ya que aprovechó la buena voluntad de los corredores de ayuda para eludir el escrutinio. Este acontecimiento, mencionado por primera vez por UpNews, provocó conmoción en los círculos federales y provocó una reevaluación de las inspecciones aduaneras en todo el país. A mediados del verano, la operación se había expandido hasta convertirse en una contraofensiva que abarcaba toda la red.
Se congelaron más de 100 cuentas, se confiscaron decenas de camiones y se despojaron de sus licencias a varias empresas fantasma. Sin embargo, cada éxito reveló una capa más profunda de la organización, como si el CJNG hubiera incorporado la redundancia en su propio ADN. Por cada nodo logístico desmantelado, aparecía otro con un nombre diferente a 2 estados de distancia. Esa resiliencia obligó a Washington a repensar su manual. Las agencias de inteligencia comenzaron a proponer una nueva doctrina interinstitucional que trataba a las redes criminales como amenazas híbridas, combinando la aplicación de la ley con herramientas de defensa nacional. Lo que surgió de Chicago ya no fue solo una investigación sobre drogas. Fue un plan para la defensa interna, una comprensión de que el conflicto moderno podría tener lugar en las carreteras interestatales y en los libros financieros en lugar de en los campos de batalla. Y ahí es donde la historia se vuelve inquietante. Si el CJNG pudiera explotar los envíos humanitarios y esconderse detrás de la documentación corporativa estadounidense, que otros sistemas podrían ya estar comprometidos, la próxima vez el campo de batalla podría no ser un cruce fronterizo o un puerto costero, podría ser un almacén en el corazón de los Estados Unidos, donde paletas de bienes comunes ocultan un nuevo tipo de guerra, disfrazada de comercio. Al final de la operación Midway Blitz, los números hablaban por sí solos. Más de 550 sospechosos fueron detenidos, se incautaron 4,3 toneladas de narcóticos y se congelaron $12 millones en activos vinculados a los cárteles, según informes federales verificados por Reuters y CNN. Sin embargo, las cifras solo insinúan lo que realmente reveló la misión. La guerra de cárteles en Estados Unidos ya no se limita a los cruces fronterizos o a las selvas remotas, sino que se desarrolla dentro de sus propias ciudades. Chicago se convirtió en la señal de alerta, mostrando cómo el crimen transnacional ha evolucionado más allá de las rutas de contrabando hasta convertirse en algo mucho más difícil de ver. El cartel de Jalisco Nueva Generación no solo transportaba drogas, sino que construyó estructuras financieras, empresas fachada y conductos digitales que desembocaban directamente en sistemas legítimos. En este nuevo tipo de conflicto, cada almacén, cada centro logístico, cada transferencia de dinero tiene el potencial de convertirse en un campo de batalla. La seguridad nacional ya no es una línea en un mapa, es el espacio aéreo sobre las ciudades, las redes debajo de ellas y los balances que pasan por sus bancos. La operación Midway Blitz demostró que Estados Unidos aún puede atacar primero, adaptarse rápidamente y exponer lo que se esconde a plena vista. Pero también planteó una pregunta inquietante: ¿cuántas ciudades estadounidenses más necesitarán su propio Midway Blitz antes de que la guerra se acerque aún más a casa?